Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Esta vez regresa el tema de la brujería. Les recuerdo, hermanos, que cada vez estamos más cerca de la meta de los 100,000 suscriptores y llegar antes solo será posible con su ayuda. Así que les pido dejen su like y se suscriban si aún no lo han hecho. De esa manera apoyan mucho al canal. Antes de empezar, estaré mandando saludos al azar a los que siempre comentan. Así que hoy me toca mandarle un saludo a Jorge Cuellar, que siempre comenta en los videos. Dicho esto, no demos más vueltas, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Mi padrastro me hizo brujería. Historia enviada por Samadhi Orozco, desde Chihuahua. Hola. Veo que muchas personas, más que contar su historia para compartirla, lo hacen para desahogarse. Este es mi caso. Desde que tengo memoria, nunca conocí a mi papá. Mi mamá siempre se hizo cargo de mí y nunca me hizo falta nada. No me puedo quejar. Crecí con un buen hombre que me crió como su hija, pero desgraciadamente falleció en un accidente. Después de eso, mi mamá quedó muy débil de su mente y cayó en depresión y alcoholismo. En ese mismo lapso, ella conoció a otra persona, y no sé por qué, pero rápidamente se instaló en nuestra casa. Yo jamás juzgué la vida de mi mamá, ni sus acciones. Mientras esa persona no me hiciera nada, todo estaría bien. A mí realmente no me gustaba la forma en que este señor trataba a mi mamá. En lugar de alejarla del vicio, lo alimentaba. Recuerdo que llegaba de la universidad y los encontraba a los dos borrachos tomando, y eso duraba hasta 2 o 3 días. La casa, por supuesto, ya estaba toda sucia. Cada vez se descomponían más cosas, siendo que mi mamá siempre cuidaba su casa, pues la amuebló y arregló con mucho esfuerzo. De un momento a otro, mi mamá empezó a enfermar. Empezó vomitando espuma, después vomitaba sangre, y al final, algo negro como sangre coagulada. Mi mamá quedó en los huesos. Según los médicos, tenía anemia. Pero eso en ese tan corto tiempo no fue normal. Ella no se enfermaba ni siquiera de tos. Desgraciadamente, mi mamá no aguantó mucho. Me dolió mucho, mucho su partida. Nosotros no teníamos familia cerca. Siempre habíamos estado solas. Todo lo tuve que hacer yo sola, con todo y mi dolor. El tipo ese se la pasó tomando. No esperaba nada de él, pero de todos modos me dio mucho coraje que él siguiera su vida como sin nada. Al menos que tuviera la decencia de irse de nuestra casa. Ya no tenía nada que hacer ahí. Yo aún no lo corría porque estaba ocupada y abrumada con todo lo del sepelio, pero esperaba que pronto se fuera. Esto no pasó. Era tan descarado que ahora hasta traía a sus amigos a tomar a nuestra casa. Me harté ese día. Estaba tan enojada que lo corrí a él y a todos sus amigos. Le dije que ya no tenía nada que hacer en la casa, que agarrara sus cosas y se fuera. Descaradamente me contestaba que esa casa era suya y que iba a quedarse con ella. Ese día fue un escándalo. Como les dije, nosotras no teníamos familia. Estábamos solas, así que fueron unos vecinos los que me ayudaron para sacar a ese tipo de nuestra casa. Al final se fue antes de que llegara la policía, amenazándome que me iba a arrepentir. No le di importancia y solo me tranquilicé un poco para poder poner todo en orden y en paz. Me sentía muy triste, pero no podía caer en depresión. Tenía muchas cosas que hacer, que pensar. Ahora estaba yo sola. Ya pasados unos días después del entierro de mi mamá, una amiga mía se estaba quedando unos días conmigo. Después regresaría a su ciudad. Yo trabajaba en la tarde y regresaba entre 12 y 1 de la mañana a la casa. Cuando llegaba estaba tan cansada del cuerpo y mentalmente que llegaba a dormir casi inmediatamente. Mi amiga venía diciéndome que escuchaba cosas raras, que a lo mejor tenía ratones. Yo le dije que nunca había visto ratones en la casa, que a lo mejor solo era el viento o algún gato en el techo. Ella me decía que escuchaba como si arañaran la pared o el suelo. Ese día llegué y me dormí. Me despertó el movimiento de la cama.
Era mi amiga, sentada en la cama viendo hacia la pared. Decía que había alguien arañando las paredes. Yo le dije que había tenido una pesadilla, que mejor se durmiera, pero de pronto también lo escuché. Algo estaba arañando o moviéndose en la pared. Jamás había visto una rata, pero definitivamente las tenía en mi casa. Mi amiga no quiso quedarse más. Dijo que eso que escuchaba no le parecía que fuera una rata, que mejor revisara bien la casa. La llevé a la terminal de autobuses y le agradecí por acompañarme en todos estos tan difíciles días. Ahora sí estaba completamente sola. Veía a ese hombre pasar con sus amigos, borrachos, por enfrente de la casa. La verdad tenía mucho miedo que me hicieran algo o se metieran a robar. Decidí ir a ponerle una orden de restricción, pero me dijeron que él no me había hecho nada, que no había manera de que procediera mi denuncia. Me encomendé a Dios y traté de seguir mi vida. Le pregunté una vez a mi vecino si él escuchaba eso de que rascaban en las noches, o si había visto alguna vez ratas por la casa. Me dijo que no, que nunca había escuchado nada raro, pero que hace días se le hizo ver a alguien adentro de la casa. Se veía su sombra pasar por la ventana, pero después recordó que la casa estaba sola y pensó que solo lo había imaginado. Se me hizo raro porque no había manera de que alguien se metiera sin que ellos se dieran cuenta. Un día pasó lo peor. Vomité espuma. Estaba cenando y de la nada empecé a vomitar espuma. Ni siquiera salió nada de la comida que apenas había tragado. Solo salió la espuma. Ya sabía cómo iba a acabar eso. Así empezó mi madre. No estaba segura si eso era una enfermedad hereditaria o algo, pero estaba teniendo los mismos síntomas que mi mamá. Primero, por supuesto, buscando una respuesta lógica y científica, me traté con varios médicos. Todos me decían que estaba bien, que no tenía nada. Yo les explicaba cómo mi madre empezó igual y cómo terminó, que a ella le habían diagnosticado anemia, pero según ellos yo no tenía nada. Recordé lo que me había dicho mi amiga. Revisa bien tu casa. La llamé y le comenté lo que había pasado. Yo no sabía nada de cosas esotéricas ni nada de eso. No sabía a quién acudir. Mi amiga amablemente regresó conmigo a mi casa y nos dispusimos a buscar una persona que su mamá le había recomendado en otra ciudad. Tuvimos que hacer un viaje de 4 horas hasta Durango. Era una ranchería. Ni siquiera era un pueblo. Buscamos a la persona que nos habían dicho. Yo me imaginaba a una persona muy anciana, como todos los que cuentan. Pero para mi sorpresa, era una muchacha. Nos recibió muy amablemente, la verdad. Nos ofreció comida, conocimos a su esposo y sus hijos. Nos contó que ella había heredado todos los poderes de su mamá, que lamentablemente ella ya había fallecido porque había hecho un pacto y jugado con fuerzas que no pudo controlar. Nosotros estábamos esperando que nos pasara a un cuarto como los que todos dicen, pero no. Ella solo esperó que su esposo y sus hijos fueran a dar comida a sus animales, y ahí mismo, estando en su comedor, me preguntó de la nada que quién era mi enemigo. Yo le contesté que yo supiera no tenía enemigos. Me dijo que sí, que alguien que estuvo dentro de mi casa había puesto algo en ella para verme muerta. Me tomó por sorpresa cuando me dijo, y esa misma persona le hizo lo mismo a tu mamá. Yo no le había contado nada aún, ni siquiera a lo que iba. Con eso que me dijo, sabía que era él. Ese maldito tipo acabó con mi mamá y ahora quería hacer lo mismo conmigo. Le pregunté que qué tenía que hacer, que si aún podía revertir todo esto. Me dijo que solo había de dos, o hallaba lo que había puesto en mi casa o le regresábamos lo que había hecho. Lo pensé mucho. Le dije que primero regresaría a la casa a buscar qué es lo que tenía. Después decidiría si le regresaba todo el daño que me hizo a mí y a mi mamá. Regresamos a casa y buscamos por todos lados. No encontramos nada. Nos fuimos a dormir y, de repente en la madrugada, volvió ese sonido rasguñando la pared.
Nos despertamos asustadas, buscando de dónde venía el sonido. Estaba ahí, adentro de la pared. Tomamos unos martillos y empezamos a darle a la pared hasta hacer un hueco. Lo que encontramos nos aterró. Dentro de la pared había una cabeza y patas de gallo negro. Eso era lo que nos había estado haciendo tanto mal y lo que le había quitado la vida a mi mamá. Lloré mucho esa noche. Le hablamos a la señora. Nos dijo que nos laváramos las manos con alcohol y con una bolsa sacáramos eso y lo quemáramos. Eso hicimos y la cabeza y esas patas tardaron horas en quemarse. Tronaban y sacaban chispas de una manera impresionante. Al siguiente día iríamos de regreso con la señora. Íbamos saliendo de mi casa y pasó ese tipo con otros hombres. Volteó a verme y me hizo la sonrisa más cínica que he visto. Ahí me convencí y posiblemente también me condené. Llegamos con la señora y del coraje que traía, le dije que sí quería que le regresara todo. Ella solo se quedó seria y me dijo que así sería. Mi amiga, a pesar de todo, me apoyó. Me decía que ojo por ojo. Llegamos a mi casa y la verdad, se sentía demasiado tranquila. Yo me sentía como con un peso menos. Lo último que supe de ese hombre es que lo vieron vomitando sangre en una esquina con sus amigos borrachos. Y ahí quedó. No me arrepiento. Y estoy convencida que ese hombre solo pagó todo el mal que hizo. Yo no sé si algún día yo vaya a pagar lo que hice, pero ahora estoy tranquila y en paz. Ahora sé que mi mamá está descansando en paz. Y espero cuando llegue mi hora poder hacerlo también. Yo no les voy a decir que lo hagan o no. Solo piensen bien y afronten lo que venga. Saludos. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Como siempre, las historias de brujería nos dejan sorprendidos. ¿Qué piensan ustedes? ¿Han tenido o escuchado de experiencias similares? Si es así, no duden en compartirla con el culto. Antes de irnos, no olviden dejar un like y suscribirse si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.